Estamos gozosos en esta mañana. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios en esta hora. Abran sus Biblias, por favor. En el Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 46 al 52. Quiero predicar en esta mañana Marcos 10, 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Quiero predicar en esta mañana una prédica, un tema titulado Ten confianza y levántate. Hoy en día es algo muy común, con tristeza lo digo. Hoy en día es muy común encontrarnos con gente que vive sumida en sus problemas, que vive sumida en sus carencias, que vive sumida en sus necesidades. Es muy común encontrar esta clase de gentes, este tipo de personas que están en una condición en donde no hay esperanza en su corazón, en donde para ellos es imposible levantarse, para ellos no hay palabras de esperanza que los levante el ánimo. Pero es más triste aún cuando es común encontrar eso en la misma vida de los cristianos. Hay cristianos que se encuentran, mis hermanos, en una posición en donde viven problemas todos los días de su vida. No salen de un problema para entrar en otro problema, no salen de una carencia para poder entrar en otra carencia. Cristianos que viven rodeados de necesidades, cristianos que conocen la palabra de Dios, pero es difícil creer en las promesas de Dios cuando se está en esa situación. ¿Y todo por qué? Porque no hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Fíjese que la palabra de Dios es tan claro cuando trata cualquier tipo de asunto en cuanto a necesidades del ser humano. Y la palabra de Dios es tan rico en todo cuanto nosotros queremos saber cómo debemos hacer para levantarnos, cómo debemos de hacer para vivir una vida conforme a Dios nos manda. Y la palabra de Dios sin duda nos alumbra, la palabra de Dios nos trae dirección. Cómo nosotros como pueblo de Dios primeramente tenemos que vivir una vida en donde vivamos de una manera que Dios desea para cada uno de nosotros, y a la vez también llevar esa esperanza de que sí se puede, de que se puede cambiar el estilo de vida, de que se puede cambiar la forma o la manera de vivir. Vamos a leer la porción que les di en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, y dice la palabra de Dios, nos habla acerca de la historia del ciego Bartimeo, cuando este hombre recibe la vista. Y dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, por la oportunidad, Señor, una vez más, de ser alimentado, Dios, con tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté trayendo palabras, Señor, a mis labios, que yo pueda ser, mi Dios, un instrumento por el cual, Señor, tu palabra también pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos, al corazón de tu pueblo reunido en este lugar. Pero también, Señor, oro por aquellos, Señor, quienes nos ven a través, Señor bendito, de este canal. Que seas tú, Señor, tocando sus corazones, que seas tú, Señor, obrando a través de tu palabra, Señor, seas tú ministrando en la vida, Señor, de aquellas personas en donde quiera que ellos se encuentren, Señor, porque sabemos que tu poder es ilimitado, que tú puedes usar medios, Señor, para que tu palabra pueda llegar, pueda sanar, pueda levantar, que tu palabra, Señor, traiga esperanza a nuestras vidas, a nuestros corazones, como también, Señor, de aquellas personas, Señor, que nos miran. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Entonces, resulta muy interesante, mis hermanos, lo que esta historia en el Evangelio de Marcos nos narra. Comparándolo con Mateo y con Lucas, que también son los evangelistas que narran este mismo incidente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, hay algunas cosas que unos dicen, hay algunas cosas que Marcos dice que no dice Lucas, hay algunas cosas que dice Lucas que no dice Mateo, pero la importancia en este punto es que hay un ciego que está mendigando por su necesidad. La importancia del mensaje entonces es que hay una persona necesitada. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba saliendo de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, dice la palabra, que iban tras ellos, a la orilla del camino estaba sentado un hombre ciego, un hombre que estaba en su necesidad, clamando, o estaba en su necesidad en ese momento, esperando a que alguien pasara por el camino y pudiera brindarles una ayuda. Oyendo que era Jesús Nazareno, dice, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Algo interesante que Lucas nos dice en cuanto a este episodio en la vida de este hombre ciego, era que él indagó, dice, quién era el que iba pasando o qué era lo que estaba sucediendo. Lucas nos dice en el capítulo 18, el versículo 36, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Preguntó qué estaba sucediendo, porque él no podía oír, pero él no podía ver, pero sí podía oír lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él podía escuchar que una multitud se estaba acercando hacia él, y a lo mejor en alguna ocasión alguien le compartió de un hombre llamado Jesús. Alguien le habló y le dijo que era un hombre que ha estado sanando, que ha estado en esa ciudad como en algunos otros lugares, demostrando que era el Hijo de Dios, sanando enfermedades, echando fuera demonios. Y había escuchado de Jesús, había escuchado del poder de Jesús. Él pensó en algún momento que si él tuviera la oportunidad de poder encontrarse con este Jesús, había una esperanza para él. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que cuando él escuchó que había ruido alrededor o que había una multitud que se iba acercando, preguntó qué era aquello. ¿Qué es aquello que produce ruido?
¿Qué es ese ruido que se escucha que va pasando? Y cuando le dijeron, dice la palabra de Dios, que era Jesús, él entonces empezó a clamar. La persona que vive en necesidad, la persona, mis hermanos, que vive en problemas, la persona que vive en carencias, en algún momento de su vida ha escuchado hablar acerca de un Dios de amor, ha escuchado hablar acerca de un Dios de poder. Les compartía acerca del tiempo que estuvimos en el Palmar. Íbamos predicando la palabra de Dios, íbamos anunciando acerca de un Dios poderoso, acerca de un Dios que trae esperanza. Y una señora con las manos nos hacía señas para que nos acercáramos a ella y expuso su necesidad y nosotros pudimos orar por ella. Hay personas que han oído hablar del amor de Dios, han oído hablar del poder del Señor, pero lo ven tan lejano. Lo ven como una oportunidad nula casi para ellos. Entonces se acostumbran a vivir en su necesidad o se resignan a vivir en su necesidad. Y encontramos que esa era la situación que estaba viviendo este hombre ciego llamado Bartimeo. Este hombre, la palabra de Dios nos dice que estaba sentado a la orilla del camino. Había tomado él un lugar, había tomado él su lugar en donde seguramente aprovechaba la oportunidad que alguien pasara y le pudiera dar alguna moneda, un poco de comida para sustentar su cuerpo. Y ese era el día con día de este hombre. Aunque él sabía que había un personaje llamado Jesús que podía acabar con su problema, él seguía en esa condición. Él seguía en esa condición de carencia. Él seguía en esa condición de necesidad. Un día como cualquiera, un día, mis hermanos, como cualquier día que nosotros nos despertamos, seguramente, no sé, a lo mejor él amaneció en la orilla del camino, o a lo mejor los llevaban sus familiares a ese lugar, a ese punto donde era ese lugar que él se encontraba todos los días. Pero él llegó una vez más a ese lugar, esperando recibir algo, esperando recibir alguna ayuda, algún apoyo. Pero ese día iba a cambiar la historia de este hombre. Sigue diciendo la palabra de Dios que este hombre estaba sentado y escuchó que venía pasando una multitud, preguntó qué era aquello, y cuando le dijeron que era Jesús, aquel hombre que podía sanar, aquel hombre que le habían predicado que era un hombre con poder para sanar, no desaprovechó la oportunidad y empezó a clamar con todas sus fuerzas. Empezó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una y otra vez este hombre levantó la voz y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando la persona está en una situación de necesidad, en una situación de carencia espiritual, y hay un gemir desde lo más profundo del corazón, pidiendo por misericordia, pidiendo por ayuda, clamando a Dios porque su gracia sea revelada en la persona o en el corazón. Siempre va a haber voces que apaguen, mis hermanos, ese clamor que nosotros levantamos a Dios. Siempre hay voces también que luchan por ahogar ese clamor que nosotros levantamos en medio de nuestra necesidad. Voces como: cállate, Él no está para escucharte a ti.
Él está para escuchar a aquellos que de verdad lo siguen, aquellos que de verdad lo aman, aquellos que de verdad procuran hacer lo que Él manda. Tú no te puedes levantar de ese lugar en el cual te encuentras. Tú vives derrotado. Tú tienes un estilo de vida que nunca va a cambiar. Y son voces que cuando nosotros clamamos, quieren ahogar nuestras voces de clamor. La palabra de Dios nos enseña que dice, y muchos reprendían para que se callase. Muchos lo reprendían para que se callasen. No molestes al maestro. Él está ocupado. Él va de camino a Jerusalén a cumplir con una misión importante. No grites, no clames, no hagas ruido. Muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hace usted cuando clama? Pero hay voces que intentan acallar ese clamor. ¿Qué hacemos nosotros cuando clamamos a Dios por misericordia? Y está la voz de la conciencia acusándonos. De nada sirve que clames. Vas a volver a caer en ese pecado. De nada sirve que clames, porque no mereces ser escuchado por ese Dios santo. ¿Qué hace usted cuando escucha esas voces que lo detienen para que siga clamando? Usted conoce el Salmo, Jeremías 33:3, que dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Usted conoce de memoria este versículo que dice la palabra de Dios, que usted clame porque el Señor va a responder. Pero cuando justamente el momento que usted clama, escucha voces que lo ahogan, escucha voces que lo apagan, escucha voces que lo desaniman a seguir clamando. O hace lo que este ciego hizo, pero cuanto más, dice, le reprendían, tanto más él clamaba diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Ven cómo cambia la perspectiva de las cosas de un momento a otro? Y me encanta cómo Marcos es el único que detalla esto con tal precisión. Ni Mateo ni Lucas, que Lucas es conocido por dar detalles precisos en sus relatos, nos dice lo que Marcos encuentra en ese momento tan importante y que lleva el tema de nuestra predicación en esta mañana. Marcos dice que cuando Jesús se detuvo y mandó llamarle, dice que llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Levántate, te llama. Cada que yo leo esta historia, me pregunto, mis hermanos, ¿qué tan fuerte fue realmente el grito de este hombre? Porque hacerte escuchar o hacernos escuchar, estando sentado, junto al camino, y mucho más si hay una multitud alrededor que seguramente iban hablando, seguramente iban gritando, iban aclamando, y hacerse notar en medio de toda esa multitud. El grito del ciego tuvo que ser realmente un grito muy fuerte. Pero Jesús lo escuchó. Aun cuando había voces tratando de opacar el grito del ciego, Jesús mismo escuchó la petición que este hombre estaba haciendo. Jesús mismo escuchó lo que este hombre estaba clamando y lo que estaba clamando por misericordia. ¿Sabe usted cuándo el oído de Dios se inclina y se apresura a escucharlo? Cuando usted clama por misericordia. No cuando clama por sus propios intereses.
No cuando clama por algún beneficio o alguna bendición que no es que no sea importante, pero no es de primera importancia. Pero cuando usted clama por misericordia, automáticamente usted jala la atención del Señor hacia usted. Y lo que este hombre ciego estaba haciendo, lo único que él estaba pidiendo era misericordia. Lo que este hombre estaba clamando era que Jesús tuviera misericordia. Y en dos ocasiones el evangelista Marcos nos menciona acerca de la necesidad de este hombre, la necesidad inmensa que había en su corazón. Versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué clama usted cuando clama? Usted se encuentra en una necesidad. Yo me encuentro en una necesidad. Cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes. ¿Cuál es el clamor que levantamos cuando le oramos a Dios? ¿Nos enfocamos en la necesidad que tenemos? ¿O hacemos lo que este ciego hizo? Clamamos por misericordia. Porque para que Dios pueda mover su mano y obrar en nuestras vidas, tenemos que reconocer que lo que necesitamos es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es lo que va a hacer que nosotros podamos recibir ayuda de Dios. Hasta cuando Jesús se acercó a este ciego y le preguntó: ¿qué quieres que yo haga por ti? Entonces él expuso su necesidad y dijo: lo que quiero es que recobre yo la vista. Pero ¿cuál fue su petición antes? Que Dios tuviera misericordia de él, que Jesucristo tuviera misericordia de él. ¿Cuántos realmente clamamos por misericordia? ¿Cuántos realmente clamamos netamente por misericordia? Y eso, mis hermanos, es algo que debemos nosotros de aprender en nuestro tiempo de oración. Y usted escuchará la voz de Dios decir: ¿qué quieres que yo haga por ti? Usted expondrá entonces con toda facilidad o con más prontitud su necesidad cuando escucha la voz de Dios que le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Porque usted ha clamado por misericordia. Cuando llamaron al ciego y le dijeron: ten confianza, levántate, te llama, el ciego entendió que llegó un punto en el cual él captó la atención de Jesús. Logró captar la atención de Jesús cuando él clamó por misericordia. Y en el versículo 50 nos dice algo interesante. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hay algo también que nos enseña que nosotros debemos de hacer. Cuando captamos la atención del Señor y el Señor nos llama para que expongamos nuestra necesidad abiertamente y en confianza delante de Él, hay algo que nosotros tenemos que hacer: levantarnos e ir al Señor. Este hombre estaba ciego, pero no estaba manco, no estaba paralítico, algo podía hacer. En otras ocasiones donde Jesús sanó a un paralítico, Jesús sabía que este hombre no se podía levantar por sus propios pies, pero le dijo: mírame. Porque no podía andar, pero sí podía ver. Y en esta situación sabía Jesús que no podía ver, pero sí podía andar. Por eso le dijeron: levántate, te llama. Y dice que este hombre se levanta del lugar donde estaba, deja su capa y se acerca al Señor Jesús.
Lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, le quiere hablar a usted que se encuentra en una necesidad, en una carencia, en algún problema, en algún punto de su vida en donde siente que no puede más, que no hay esperanzas. El Señor primeramente le dice: levántate de ese lugar en el que estás. Deja de mendigar por ayuda. Deja de estar conformándote con lo poquito que recibes, cuando yo estoy dispuesto a llenarte, a darte todo aquello que tú necesitas y que mereces. Ahora, este hombre, cuando recibió la petición o recibió esa ayuda de parte del Señor, diciendo que el Señor Jesús lo estaba esperando, él hizo algo. Él se levantó, él obedeció y se acercó al Señor. Hay cosas que muchas veces ocasionan que la persona en necesidad, la persona en carencia, en problemas, tenga. Y eso es que muchas veces se queda en un lugar de comodidad. Así estoy bien, dicen las personas. Así estoy bien. He vivido así por 20 años. Ya me faltan 2 años. Yo creo que me faltará a lo mucho 3 años. Así estoy bien, dice. Se encuentran en un lugar, en una zona de comodidad. Y es realmente triste cuando una persona en esa situación se acomoda en una esquina, se acomoda a la orilla del camino y encuentra su lugar de confort, encuentra su lugar de comodidad, nada más esperando a que alguien pueda ofrecerles algo. Cuando el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan de calidad, para que la tengan en abundancia. Esa es la vida que el Señor ofrece a todos aquellos que se levantan, que dejan su capa, que dejan de mendigar, obedecen a la voz y se acercan a Él. La capa era algo que mantenía en los tiempos de frío caliente a la persona que lo usaba. Y eso implica comodidad, eso implica, mis hermanos, que muchas veces nosotros tenemos que dejar aquello que ocasiona o que no nos permita que podamos ir con toda libertad a aquel que puede darnos algo mucho mejor. Para dejar la capa a veces hay que hacer un esfuerzo. Para dejar la capa a veces hay que decidirse a dejar la capa. Y muchas veces no se quiere dejar esa capa porque proporciona calor, proporciona un poco de abrigo. Y no podemos ver lo que el Señor nos quiere ofrecer cuando nosotros nos acercamos a Él. Una vez que el ciego estaba delante del Señor, Él le hace la pregunta obligada: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Por qué el Señor hace esta pregunta? Porque el ciego pudo haber estado tan acomodado en su situación que dijo: bueno, si puedes regalarme algunas cuantas monedas para que yo pueda vivir, comer 8 días cuando menos y no estar mendigando por el pan de cada día. Por eso Jesús preguntó directamente: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Quiero recobrar la vista. ¿Cuál es la necesidad que usted le puede poner a Dios cuando el Señor le dice: ¿qué quieres que haga por ti? A veces en nuestras oraciones le decimos al Señor: tú conoces mi necesidad, tú conoces lo que yo necesito, tú conoces qué es lo que yo quiero. Pero el Señor pregunta de una manera específica: ¿qué quieres que te haga? A lo mejor quieres que te mueva del lugar nada más a un lugar donde haya más afluencia de personas.
¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? Este hombre entendió que era su oportunidad para cambiar el curso de su vida. Este hombre entendió que era la oportunidad de cambiar la historia de su vida. Y le dice al Señor: Maestro, que recobre la vista. No deseo nada más, que recobre la vista. En esta mañana el Señor también pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? En muchas ocasiones debemos identificarnos con el ciego a la orilla del camino. Estamos en una extrema necesidad y cuando nosotros clamamos, llamamos la atención del Señor y Él nos dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Cada uno de nosotros somos como ese ciego en medio de nuestras propias necesidades, en medio de nuestras propias luchas, en medio de nuestras propias carencias, en medio de nuestras propias situaciones que nos duele el alma día con día. Y cuando clamamos por misericordia, el Señor llega y nos dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Ser específico, decirle: Señor, tengo un problema. Y usted puede mencionar su problema y decirle: Señor, esta es mi necesidad, este es mi problema, esta es mi petición. Versículo 52 nos dice: Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Eres libre, dice el Señor. El mayor problema de los que podemos ver, o de todos los que vemos, es de que muchas veces somos llevados por nuestra vista. Lo bueno que tenía este hombre en su corazón en ese momento al no ver fue que activó su fe. Pero cuando nosotros vemos, queremos razonar las cosas y somos llevados por donde nuestra vista parece que es mejor. Por eso el Señor le dice: mira, vas a recibir la vista y ahora puedes seguir tu camino. Ahora puedes caminar y ahora puedes hacer o ahora puedes ir donde tú quieras. El Señor le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Has recibido la vista y ahora tú puedes tomar tu decisión a dónde quieres ir. Este hombre recibió de lo que él necesitaba en ese momento. Este hombre recibió el milagro que él necesitaba para su cuerpo físico y por lo tanto el Señor le dijo: ahora puedes tú tomar tu propio camino. Vea lo maravilloso que termina este versículo. Y enseguida dice: recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Considero que cada uno de nosotros podemos entender el mensaje final de esta prédica. Cuando nosotros recibimos un milagro de Dios, no estamos obligados a seguir al Señor. Cuando nosotros recibimos algo poderoso de parte de Dios, Dios no nos obliga a seguirle. El Señor le dijo un versículo antes: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y después que él expone su necesidad, Jesús le dice: ahora yo te voy a dar porque tú creíste que yo lo puedo hacer. Pusiste tu confianza en el lugar correcto. Creíste que ibas a recibir eso y por lo tanto lo vas a recibir. Porque Dios es un Dios que ha dicho que la fe puede obrar para grandes cosas y eso no es la excepción para nadie. Todo aquel que ponga su confianza solamente en Dios puede recibir lo que espera del Señor. Este hombre sentado a la orilla del camino había creído realmente que él podía recibir algo del Señor, lo recibió y por lo tanto el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado.
Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre bien pudo haber regresado, recoger su capa y marcharse a casa. Contento, pudo haber llegado a los suyos con una sorpresa de que ahora podía ver, pero no, dice la palabra de Dios que cuando él recobró la vista, empezó a seguir a Jesús en el camino. Y eso es, mis hermanos, realmente lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Algunos se quedan en esa condición porque saben que después de recibir un milagro implica seguir al Señor. Implica seguir en agradecimiento a aquel que lo sanó, y por eso muchos dicen, así estoy mejor. No quiero compromisos, no quiero nada con nadie. Así, en este lugar, estoy cómodo. Encontramos la vida de este hombre que le cambió de un momento a otro. Llegó su oportunidad, él aprovechó, él clamó, recibió, pero lo más importante después de haber recobrado la vista fue que dice, seguía a Jesús en el camino. Siguió a Jesús en el camino. Inmediatamente en el capítulo 11 de nuestro Evangelio de Marcos, encontramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando todos aclamaban al Señor y diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Había una multitud de gente siguiendo al Señor, entrando por las calles de Jerusalén. ¿Y quién creen ustedes que iba siendo parte de esa multitud? El ciego que fue sanado, el ciego que recobró la vista, también estaba en esa multitud reconociendo a Jesús como el Hijo de David, como aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando hemos recibido milagros de parte de nuestro Dios? Porque cada uno de nosotros hemos recibido un milagro. Hemos recibido nuestro milagro. Cada uno de nosotros, cuando le clamamos a Dios, Dios responde, porque es un Dios que responde. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos esa respuesta? ¿Seguimos a Jesús por donde Él va? ¿O regresamos a casa queriendo impresionar lo que ahora tenemos, lo que hemos recibido? Jesús nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, que es seguirle a Él. Seguirle a Él. Sabemos, mis hermanos, a través de la palabra de Dios, que el seguir a Jesús cuesta. El seguir a Jesús es algo realmente costoso. Hay un precio que nosotros tenemos que pagar, pero es la mayor bendición estar siguiendo los pasos de aquel que en determinado momento permitió un milagro poderoso y maravilloso para nuestras vidas. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha dado lo que has querido. Y en ocasiones el Señor nos dice, cuando Él obra en un milagro poderoso, tu fe te ha dado lo que tú necesitas. Eres libre de ahora en adelante de seguirme. Si Jesús diera opciones, Él diría, yo te invito a que me sigas. Yo quiero que me sigas. Pero Jesús no da opciones. Jesús deja a libertad y solamente da lo que nosotros le pedimos. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer movido en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Seguirle. Seguirle y vivir la vida que Él nos quiere dar. Voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Vamos a terminar la palabra de Dios en esta mañana.
Esta historia que encontramos en los tres primeros evangelios es una historia por demás conocida. Es una historia que se ha predicado. Es una historia, mis hermanos, en la cual aprendemos. Es una historia que cada vez que nosotros la leemos, sigue trayendo lecciones importantes para nuestras vidas. Y en esta mañana el Señor ha traído su palabra a nosotros diciéndonos que Él nos ama. Él ama, pero Él también espera que nosotros le clamemos. Primeramente tenemos que clamar por misericordia, porque eso es lo primero que nosotros necesitamos de parte de Dios, su misericordia. No hay nada que nosotros podamos merecer sin antes no necesitar de su misericordia. Y encontramos lo que este hombre hizo al momento de enterarse que Jesús era el que iba pasando. Empezó a gritar, empezó a dar voces, empezó a clamar por misericordia, y cuando llamó la atención de Jesús, él expuso su petición. Cuando Jesús le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti?, él aprovechó la oportunidad y dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Cuál es su necesidad con la cual usted se presenta en esta mañana? ¿Cuál es su necesidad que usted trae en esta mañana delante del Señor? Y le quiere decir: esta es mi necesidad. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Puestos todos de pie, por favor. Vamos a terminar con este tiempo, pero vamos a un momento sumamente importante. Vamos al tiempo en donde, después de haber escuchado la palabra de Dios, tenemos que reflexionar, tenemos que tomarla, tenemos que digerir la palabra de Dios. Y hay momentos en los cuales nosotros, seguro, hemos clamado por misericordia. Y el Señor en esta mañana nos dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? El ciego fue explícito en su petición: quiero recobrar la vista, quiero ver, quiero caminar yo solo, ya no quiero ser guiado por otros. ¿Cuál es su necesidad? El Señor le pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que necesitamos del Señor. Vamos a levantar nuestras manos ahí en el lugar donde usted se encuentra. Levante sus manos al cielo y primeramente, mis hermanos, clame por misericordia. Así como este hombre ciego clamó por misericordia, clame por la misericordia del Señor en esta mañana. Dígale al Señor: ten misericordia de mí, ten misericordia de mi necesidad, ten misericordia de mi situación. Y después dígale al Señor cuál es su necesidad, cuál es esa petición que usted desea en su corazón. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre, Señor, traes una palabra a tiempo, Dios, a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la luz de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo siempre, Señor, trae frescura, Dios, trae refrigerio a nuestros corazones. Vivimos en un mundo, Señor, en donde los problemas, las situaciones difíciles, Señor, nos afectan día con día. Pero gracias te damos, Padre, porque la luz de tu palabra, Señor, nos ha enseñado que tú, Señor, te interesas por nosotros, te interesas, Señor, por nuestras necesidades. Clamo, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos presentes, Dios, en este lugar.
como también, Señor, por cada persona que nos mira, mi Dios, a través de esta transmisión. Que seas tú, Señor, obrando, Dios, en sus corazones, en sus vidas. Que seas tú, Señor, tocando su necesidad. Que seas tú, Señor, tocando sus corazones de tal manera que ellos puedan, Señor, también recibir ese milagro, así como lo recibió, mi Dios, este hombre ciego. Clamamos, Señor bendito, porque tu mano sea, Señor, sobre nosotros. Clamamos, Señor, por tu misericordia, y te rogamos, Señor, que tu poder esté obrando, Señor, en cada corazón. Corazones cargados, corazones necesitados, corazones sedientos, corazones, Señor bendito, que necesitan, Señor, de tu poder. Y sabemos, Padre, que la fuente de poder, la fuente de amor, eres tú, mi Dios. Por eso, Dios, nos acercamos delante de tu presencia después de ser alimentados con tu palabra y rogarte, Señor, que sea tu poder tocando nuestros corazones, tocando, Señor, cada parte, Señor, de nuestro ser, de nuestro espíritu, donde necesitamos, Señor bendito, ese milagro tuyo. Te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Padre, damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por la luz de tu palabra que siempre nos alumbra. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. Siempre, Señor bendito, demuestras tu amor y tu poder sobre nosotros. En el nombre de Jesús.